En este episodio especial de 100% Dominicano, viajamos desde la mágica zona colonial, donde un niño soñador se enamoró de la guitarra, hasta los escenarios internacionales, donde hoy se canta su alma. Su historia está llena de letras que sanan, de aprendizajes que nacen del amor y de una conexión divina con la música. Actor de sus propias emociones y cronista de lo intangible. Su voz se ha convertido en el eco de un pueblo que canta, ama y resiste. Pavel Núñez, el creador de Te Di y Viene Gente, el cantautor que sigue recordándonos que el éxito no es un lugar, sino un propósito. Nos abre su corazón y nos invita a encontrarnos en cada palabra hecha canción. Hoy, en el programa que siempre te da tu buena serenata, 100% Dominicano. Bueno, esta fiesta es para mí hoy. Porque este hermanito, él dice que somos primos por elección, pero ese es como un hermanito que yo me crié con su tío, con su papá. Y pues el cariño que le tengo, es la admiración que le tengo como artista y como ser humano, pues es inigualable y por eso estoy agradecido. Bienvenido a 100% Dominicano. Yo quiero que tú a este 100% Dominicano especial, porque aunque el hombre todavía está allá, pero tiene un corazón, tiene el corazón aquí. Sí, no, aquí hay 1 millón de primos que yo vengo a cantarles y a inducirlos a que sientan como sentían allá antes de venir. Y te agradezco muchísimo, Tuto, de verdad, que me permitas sentarme aquí. Vi algunas de tus entrevistas. Bueno, te me lancé cuando te vi, que fuiste el otro día a verme. Te dije, entrevístame. Que me gozo, cada vez que tú vienes me gozo tus conciertos. Tus músicos son mis hermanos. Claro que sí. Claro que sí. A ti te vi desde chiquito. Claro. No, desde más joven, porque chiquitos seguimos siendo. Pero sí te digo. Tú eres muy grande, Mabel. Sí te digo, Tuto. Usted se ha vuelto muy grande. Bueno, gracias. Gracias por ese abrazo a través de esa palabra cariñosa. Pero sí te digo, para corroborar lo que tú dices, que mis músicos son tus hermanos, tú gozas de un aprecio como que nunca te fuiste. Amén. Porque son personas que cada vez que cuentan una anécdota tuya hablan de un ser humano espectacular. Y qué bueno que tú te estás dedicando a resaltar lo que somos nosotros en esta diáspora. Eso fue lo que Papá Dios me mandó a hacer. Amén. Tú sabes que yo estoy en el servicio de Él. Desde hace muchos años ya. Gracias a Dios logré superar la religiosidad. Sí. Pero sigo en el servicio de eso que es más grande. Claro. Que lo más grande que lo físico. Lo que es no físico, que es de donde salen tus canciones. Sí, de lo intangible. De esas cosas que mucha gente no entiende cómo nacen, pero yo lo explico, a veces de manera jocosa. Yo le digo a la gente en las presentaciones que cuando el amargue es mío, yo no canto las canciones en público, porque yo todavía me duelen y puede que llore en medio de una canción. Pero cuando ya yo logro, como tú dijiste, superar esa etapa del fanatismo de la canción, entonces yo entro en lo que es esa creación intangible, como bien describiste, que viene de lo alto, obviamente, viene de una inspiración divina. Y entonces cuando ya yo sudo ese amarga, empiezo entonces a cantarla en público, a convencer a los programadores de radio a que la pongan. Y cuando eso se convierte entonces en un amarga colectivo, con eso yo pago los colegios de mis hijos, voy al supermercado y así. Déjame empezar de las raíces. Me gusta tocar las raíces de Pavel. ¿Dónde se formó Pavel? Yo me formo en la zona colonial, que fue donde me crié con mi abuela materna. ¿Tu abuela materna? Mi abuela materna se llamaba Genara Méndez, en vida. Y bueno, madre de Rafaela, mi madre. Y yo me crío ahí, en ese entorno de San Lázaro, San Miguel, todo lo que era la zona colonial, que sigue siendo, pero que ya se ha convertido como en un punto más turístico. En esa época, para un niño, pues, esas eran casas, vamos a decirlo así, eran castillos.
Para mi generación que creció ahí, cada casa colonial era un castillo por descubrir, dentro de la infancia y dentro del imaginario, ¿no? Pero yo fui creciendo ahí, me convertí en un adolescente de la zona colonial y como adolescente de la zona colonial empecé a absorber toda esa parte artesanal de esa zona y, cómo no, Casa de Teatro estaba ahí. Ok, ya. Esa pasión por la música fue desde muy jovencito, fue desde temprano. Sí, porque mi tía Berenice y mi tía Chatin, Berenice siguió a la universidad, pero iban a la universidad durante un tiempo con un personaje que todos queremos mucho llamado Luis Díaz. Entonces, yo conozco a Luis Díaz a muy temprana edad, luego dejo de verlo por muchos años, y en la adolescencia, en ese activismo que se formaba en la zona colonial cada vez que él tocaba, pues entonces empecé a coincidir con él otra vez. Eso de la mano con que yo también estaba coexistiendo ya con Jackie, con mi tío, y una que otra tarde pues compartía con personajes de muy alto calibre en la sala de mi tío Jackie, como es el caso de Anthony Ríos. Y hay una anécdota que yo cuento en los conciertos que tiene que ver con ese encuentro cuando uno le pone hielo a los vasos de esos tíos, ¿no? Y uno presencia entre trago y trago de ellos conversaciones muy profundas. Te daban dedito en eso. Yo me acuerdo que nos daban dedito. Sí, no, uno tenía, para que tú veas, eso es indescriptible en la sociedad actual. Hoy no sé, pero, no se entiende pero eso. En esa época, uno con 12 años, uno era el bartender. Exacto. Sírveme el trago como a mí me gusta. Entonces uno probaba, ¿verdad? Con el dedito. Con el dedito, no, se daba un traguito y lo llevaba, pero como uno tenía 12, 13 años, tenía poca resistencia y cuando uno entregaba el trago ya uno estaba borracho. Borracho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que presencié una conversación entre Jackie y Anthony que me marcó. Ajá. Ellos hablando de sus cosas, ¿no? ¿Qué edad? Yo tenía 12, 13 años. Wow. Y ellos estaban ahí hablando y me acuerdo que yo nunca había visto, yo había visto muchísimas veces a Anthony, pero nunca lo vi con una guitarra. Y ese día andaba con una guitarra. Wow. Y empezó a cantarle una canción, le empezó a cantar como ayer, que todavía no la habían grabado. Ajá. A Jackie, como mostrándosela. Y diciéndole por qué la compuso. Y a mí me dio tan duro eso, me impactó tanto, que yo dije, pero eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cantar como él está cantando, así, con una guitarra y explicando la canción. Y eso me marcó tanto que yo decidí tomar el instrumento inmediatamente. O sea, la guitarra, yo empecé a pedir prestado guitarra. Mi abuela se dio cuenta que yo estaba muy obsesionado con eso y me mandó a hacer una guitarra con una persona que no tenía experiencia ninguna en hacer guitarra, o sea, un carpintero. Pero el tipo era curioso y hizo una guitarra malísima, pero fue mi primera guitarra. Tu primera guitarra. Y fue la guitarra que me conectó de manera muy especial con todo lo que yo soy hoy. Pero tío Jackie te podía conseguir una guitarra. Pero yo no se la pedía. No se la pedía. Para mí era como el tío Jackie que yo voy a visitar a veces para que me enseñe palabras. Y ¿Tú dirías que tienes cierta influencia de él? Toda, claro. Toda la del mundo. Yo crecí... Tú sabes eso que la gente dice, no, yo crecí mucho con esa experiencia. Bueno, yo crecí literalmente al lado de Jackie, igual que como tú lo hiciste, sí, tú sabes, sí. Viendo a tu papá hacer arreglos y esto, y letras que llevaba Jackie que él musicalizaba. O sea, era una generación y una escuela muy dura esa. Y el referente, porque imagínate, uno sin saber de nada, un muchacho. Entonces, Jackie me decía, ahora mismo tú no tienes la posibilidad de viajar, pero cada libro es equivalente a 10 viajes. Así como cada viaje va a ser equivalente a muchos libros que tú puedas leer. Y yo decía, bueno. Y me decía frases como, acuérdate que la gloria es tan efímera como los aplausos. Yo iba cogiendo ahí. Sí. Y yo creo que más que palabras, aprendí de Jackie conceptos. Amén. Y a partir de ahí, pues, empecé a desarrollar mis propias ideas. Pero definitivamente yo creo que mi forma de expresarme, la forma como escribo, tiene mucho que ver con eso. Déjame un corte comercial. ¡No se mueva! Esto es 100% Dominicano.
Mi amor, estoy un poquito tarde, pero me da tiempo de cocinar antes de que llegue la visita. Solo necesito que me vayas arreglando la mesa, por favor. Ay, no te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien, tranquila. Mi amor, lo que sucede es que con el sazón Claribel todo es más fácil, sabroso y natural que hasta yo lo puedo hacer. Claribel Sazón. Búscalo en tu supermercado favorito o llama al 646-248-4117. Claribel Sazón, el toque perfecto a tus comidas. Cada historia comienza con una idea, pero lo que haces con esa idea es lo que realmente importa. En Lolico Productions damos vida a tus ideas con producción de video de alta calidad y las combinamos con consultoría estratégica de marketing para garantizar que tu mensaje llegue al público adecuado. Nuestro equipo de expertos lleva tu proyecto desde el concepto hasta la finalización, entregando resultados que superan las expectativas. Desde una idea en tu mente hasta un concepto tangible que crea diferencias en el mundo. Lolico Productions es tu socio en el éxito creativo. Lolico Productions, historias que empoderan, vidas que transforman. ¿Tú te acuerdas de esa primera canción que tú escribiste? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Yo me acuerdo de la primera que yo escribí. Sí, pero yo no me acuerdo. No. Porque yo en esa época escribí mucho. Escribía mucho. Me puse, tú sabes, cosas a veces que eran hasta... Y desechaste. Y deseché mucho. Mucho. He ido descubriendo cosas y rescatando cosas de esa época. Ajá. Porque uno va perdiendo inocencia Sí. en el camino. Sí, sí. ¿Entiendes? Y yo siempre he hablado de eso, de que el soñador no es el mismo que cumple los sueños. No, y hay que hacer un ejercicio muy fuerte para uno no, ¿cómo diría? Creerse la película. Claro. Sería esa la forma. Claro, y te digo, el soñador es un tipo que está ahí, inerte, soñando, con muchísimas capas de inocencia, que el que sale a cumplir los sueños se va quitando. Entonces, ese tipo que sale a cumplir los sueños es totalmente diferente al que soñó. Exacto. Y yo creo que yo fui ese soñador que me fui convirtiendo en el tipo práctico y en esa practicidad, pues, uno va perdiendo un poco de inocencia y deja de escribir como escribía. Entonces, yo estoy hurgando un poquito en Volver ese para tipo atrás. soñador que todavía creía en todo para no perder eso. No, ahí es que está la esencia. Yo siempre he dicho, yo he descubierto, perdón, déjame replantear eso, que lo que nos mantiene entusiasmados es el proceso. Claro. No es los resultados del proceso, sino el proceso en sí. Sí. Por ejemplo. Uno no lo ve así al principio, pero luego con los años tú dices, wow, Sí, este era el destino. exacto. Pero fue más Tú divertido. escribes una canción y mientras estás escribiendo la canción, tú estás entusiasmado. Pero después, cuando tú estás esperando a ver si se pega o no se pega, ya eso es ansiedad, ya eso no es entusiasmo. Sí, no, ya. Ya eso no es otra cosa. Ese es el trabajo de la inspiración, Exacto. pero no es la inspiración. O sea, tú estás trabajando para que la inspiración se convierta en algo. Exacto. Y ya ahí no hay arte. Ahí hay ansiedad, como tú dices. Exacto, exactamente. Yo prefiero soltar eso, dejar ese hijo para adelante y Claro. volver a otro. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra Sí, canción. sí. Y quedarte en esa parte de la niñez, de ese niño compositor que planteaba canciones maduras, pero que en la práctica no era tan maduro todavía. Se permitía ser lúdico, se permitía jugar. ¿Tú dirías que esa es la diferencia entre la mente y el corazón? Totalmente. El corazón se mantiene lúdico mientras la mente no lo invade. En el momento que la mente empieza a invadir el corazón, ya el corazón pierde su capacidad de jugar.
Pero siempre está ahí. Y ahí, claro, la tiene. Él deja que la mente... Sí. Él juega como un niño. No, y deja que la mente se duerma para entonces él hacer de la suya. Esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Cómo tú mantienes esa autenticidad en una industria que cambia tanto y que está todo el tiempo moviéndose? Precisamente concientizándome que antes de ser artista yo fui persona y que esto es un oficio, Tuto. Hay tanta gente entrando en la banalidad de lo que el oficio te permite y no se dan cuenta que no están salvando a ningún niño de morir del hambre en África, que no están aportando nada al conflicto en Venezuela con ser como son. O sea, si tú no eres una persona que toma decisiones para que el mundo sea mejor, ¿por qué te comportas como tal? Es que a quien tú le estás dirigiendo la pregunta ni siquiera la entiende la pregunta. Exactamente. Ese es el problema. En el momento que nosotros empecemos a darnos cuenta que un grano de sal en el mar es similar a lo que nosotros aportamos, en ese mismo momento nosotros vamos a empezar a hacer lo que realmente fuimos llamados a hacer. Yo soy un puente, Tuto, y lo entendí tarde. Yo debía entenderlo antes. Yo soy un puente para que la gente... Nada es tarde para ver. Los tiempos son perfectos. Todo a su tiempo. Es verdad. Pero lo entendí, me hubiese encantado. Te hubiera gustado. Me hubiese gustado entenderlo antes. Ver a la gente y ir a las presentaciones y disfrutar, yo lo veo diferente a como yo lo veía antes. Antes, en esa banalidad que uno se va envolviendo, yo decía, wow, vinieron a verme. Ahora yo digo, vinieron a encontrarse conmigo. A gozar las canciones. A gozar las canciones. No, y a encontrarse, a darnos el abrazo. Y yo creo que eso se conquista con el tiempo. Definitivamente sí. ¿Tú dirías que hay una canción en específico que te ha cambiado la vida? Definitivamente te di, porque esa canción, bueno, yo vivo diciendo a la gente que yo tengo dos tipos de seguidores. El que sigue mi carrera, que va a los conciertos, se lo goza entero, y está el que desde la canción 1 está esperando esa, que es Te Di. Yo creo que ese es mi antes y mi después. ¿Antes que viene gente? Sí. Viene gente, viene después, justamente después. Ok. Está así en el escalafón. O sea, está Te Di, está Viene Gente, Dime Si Lo Ves, Paso a Paso. Y por ahí van como yendo en grado de intensidad. Pero definitivamente Te Di. Porque yo creo que fue una canción que salió en un momento X, como que había mucha gente en ese momento con el corazón herido, con un rasguño en el querer, como dice Pedro Guerra en una de sus canciones. Y la saqué y se convirtió en eso que la gente utiliza para decir cosas que no se atrevería a decir en plena palabra, sino que es mejor cantarla. ¿Alguna colaboración que te haya tocado más que otra? No, si tú supieras que todas han sido diferentes, pero si tengo que hablar del sentimiento que ha puesto algún artista en algo mío, tengo que distinguir a Danny Rivera por encima. Wow, sí, yo te iba a decir. Porque Danny Rivera fue ese tipo que cuando yo simplemente era el soñador ese, se dio cuenta que había un soñador ahí y fue al rescate de ese soñador para convertirlo en el tipo que después cumplía los sueños. Eso yo se lo debo a Danny. Danny llegó a Casa de Teatro un día invitado por Freddy Ginebra, que es otro de mis héroes, y me vio ahí cantando, haciendo lo que yo podía con mi guitarra. Y se acercó y me dijo, ¿dónde tú estabas metido? Y yo no tomé el significado de la pregunta porque yo estaba muy naif, muy niño. Y cuando él me dijo, ¿dónde tú estabas metido? Yo en mi casa, así como, tú sabes. Y él me dijo, ¿tú tienes pasaporte? Y yo, sí, no tiene visa, pero yo tengo pasaporte. Y me acuerdo que hicimos el proceso, todo lo que eso conllevaba. Y me trajo aquí, a Nueva York, al Apollo Theater, como invitado al Teatro Apollo aquí en Harlem. En la 125 que está. En Harlem, sí. Y ahí, pues, por primera vez yo fui invitado por un artista. ¿Tocaste con tu guitarra? Y toqué con mi guitarra. ¿Tú solo? Yo solo. Wow, delante de un público afroamericano. No, un público afroamericano que yo no sabía que tantos anglos seguían a Danny. Y vi anglos ahí, vi obviamente boricuas. ¿Cómo te recibieron?
increíblemente bien. Creo que ellos estaban como en esa etapa de la curiosidad, de que no importa, lo trajo Dani y hay que escucharlo. Entonces Dani, un mes después de eso, cuando regresó a Santo Domingo, me dice, y ahora te invito al Teatro Nacional. Y fue la primera persona que me allá en tu país. Ahí en mi país. Y todavía nadie te conocía. Nadie me conocía. Ya yo te había escuchado en la sala de Pedrito. Claro. Ahí, con tu guitarra, porque yo te oí mucho. No, tú tienes conocimiento de causa de más para atrás. Pero ahí Dani me da la oportunidad. Y yo, por primera vez, conozco el Teatro Nacional de mi país. Wow. Por eso yo creo que sin duda alguna y sin temor a equivocarme, Dani fue una persona que me vio muy temprano y pudo entonces hacer por mí todo lo que él tenía en su corazón para darme. Tienes muy buenos padrinos, Dani Ginebra, Luis Díaz, Víctor, José Antonio Rodríguez. Excelente padrino. Juan Luis Guerra, que por la primera gira internacional que yo abrí, se la abrí a Juan Luis en Europa, o sea que yo no me puedo quejar. Tengo que irme a otro corte, volvemos ahora en breve. No te muevas, esto es 100% Dominicano. Y Jackie me ayudó a trasmitar todos los papeles de la ciudad y gracias a Dios porque el hijo mío y yo no teníamos ni siquiera saber por dónde íbamos a comenzar y ella nos ayudó, gracias a Dios, en conseguir los papeles y rápido también. Nos puso claro el proceso, nos dijo cómo teníamos que comenzar, nos dio los papeles por si la ciudad venía antes de por cualquier cosa que pasara. Yo estoy muy agradecida de ella. Son más de 15 años de experiencia brindando soluciones a tus proyectos de construcción y sus relacionados permisos que garantiza que obtendrás el servicio necesario para que tu emprendimiento sea exitoso. Soluciones a los trámites de permiso con la ciudad. Servicios que resuelven tus necesidades de construcción. Soluciones y servicios JCA & Associate. Llama a Jackie, que Jackie te resuelve. 212-828-8189. Gracias a Sandra, la fiesta de mi cumpleaños fue mágica. Mis invitados se sintieron en casa y hasta me ayudó a elegir mi vestuario que me hizo lucir fantástica. Sandra's attention to details is outstanding and remarkable. The decorations match the patterns of my outfit, and her hosting throughout the night kept their energy up. Nos encanta darle vida a tus sueños. Pavel, ¿qué tú crees de nosotros aquí en la diáspora? ¿Cómo vamos? Yo creo que nosotros siempre hemos ido bien. Lo que pasa es que los que lo hacen mal son más ruidosos. Sí, yo creo que hay 2 o 3 que todavía están en el cuento del cangrejo. Claro. ¿Tú conoces el cuento del cangrejo? Sí, de Jalap. Exacto. Que todavía están en esa mentalidad, pero la nueva generación no. No. Y yo te diría, mira, yo siempre he dicho que el éxito no es una ubicación geográfica. Si a ti te va a ir bien, te va a ir bien aquí, Mucha gente no me cree hasta que yo se lo digo y se lo muestro. Yo siendo dominicano y sin salir de República Dominicana, he abierto 2 conciertos para Sting, que era el músico de cabecera de todos nosotros. Exacto, exactamente. Y cuando yo me vi frente a Sting por primera vez, de las 2 veces, yo no me lo podía creer. Yo decía, yo estoy frente a un tipo de verdad de un calibre impresionante, del cual uno ha tomado mucho de su música y todo eso. Y eso fue estando en República Dominicana. Entonces, hay mucha gente que viene para acá con el chip de que yo voy a ser exitoso desde que llegue, sin darse cuenta que tiene que trabajar para que eso suceda. Y todo el que tiene claro que no importa dónde esté, sea aquí, sea allá, tiene que trabajar, pues viene y lo hace bien. Y yo he visto a muchos dominicanos, trabajadores,
con visiones muy amplias, que le está yendo muy bien aquí, Tuto. Porque sí es cierto que hay más oportunidades. Bueno. Eso está cambiando. En la proporción de tu esfuerzo. Porque ahí quiero arreglarlo. Ajá. La gente dice, no, oportunidades. La oportunidad la creas tú. Hay más oportunidades porque es un mercado más grande. Pero tú tienes que ir por ellas. Sí, sí. O sea, no es sentado en tu casa. Sí. Aunque yo veo mucho desarrollo en nuestro país también. Sí. Mucho, aunque... No, hay cosas que pasan que definitivamente son, yo diría que pelos que le caen a la sopa. Pero fuera de esos pelos, yo creo que el dominicano entendió que vale. Sí. Hace mucho tiempo nosotros teníamos una muy baja autoestima colectiva. Es tanto así que decíamos, y eso se ha ido quitando un poquito, que cuando algo estaba bien hecho decíamos, eso parece de fuera. De fuera. Ya eso, las nuevas generaciones no dicen eso. No, es verdad. No, eso está... Eso se abolió y las nuevas generaciones entendieron que el dominicano sí puede hacer buenas y grandes cosas. Y estamos de moda. Yo creo que sí. Y yo creo que el arte tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. El arte. Sí. Para ese cambio. Sí. Que Zoe se haya ganado ese Oscar, que Juan Luis Guerra siga siendo un buque insignia, pero que aquí, desde la parte diáspora, Romeo Santos nos represente en la bachata como lo hace, que los peloteros todavía sigan teniendo esa injerencia que tienen dentro de la pelota norteamericana, que cocineros dominicanos estén ganando de estrellas Michelin. Chacho. La Tita, tú oíste de la Tita, la Chef Tita. Sí, increíble. Impresionante. O sea, yo estaba aquí casi entrando y aquí estaba Paolo, por ejemplo, sí, que sea el maquillista de grandes estrellas. Yo creo que esas cosas hay que resaltarlas y hay que aprender a vivir con la conciencia de que ser dominicano no es algo malo. No, para nada. ¿Qué tú dirías que nos falta para el crecimiento de la diáspora? Bueno, yo creo que no nos falta nada. Yo creo que nosotros, para ser de un país tan pequeño, hemos logrado mucho. Tenemos, creo que, casi un 13% de la población del país está aquí en Nueva York. Sí. O sea, como 1.300.000 dominicanos están en esta área de Nueva York. Estamos hablando... Aquí en Washington High nada más hay 350.000 dominicanos. Bueno. Solamente en Washington High. Bueno, y estamos hablando de los dominicanos que nacieron allá. Porque nos estamos olvidando... No, aquí hay muchos. Nació aquí. Porque nos estamos olvidando que eso están fuera de ese 1 millón y pico de los hijos y nietos. Que ya no son considerados dominicanos, pero son. Son. Porque comen arroz todos los días. No, y tú le preguntas dónde tú eres y te dicen, no, americano. Dominicano. Dominicano. Claro. Entonces, sumando, el otro día hicieron un estudio general y somos como 3 millones. Tenemos que contar 1.200.000 de todos los que vinieron. Pero a esos que vinieron, tienes que sumar a los hijos y los nietos. Y sumando hijos y nietos, estamos hablando de 3 millones de personas, tú. 3 millones de gente que se deben a una cultura. Y a una cultura que es imborrable, porque los hijos de los hijos todavía están comiendo sancocho y escuchando bachata. Tú tenías el dato de que aquí, en Nueva York, hay más acordeonistas típicos que en República Dominicana. Yo no sabía eso. Sí. Wow. Aquí viven más acordeonistas. De hecho, hay acordeonistas que nunca han vivido en República Dominicana y tocan merengue típico. Con igual pasión e igual destreza. Toda la banda. No, imagínate tú. Eso no tiene madre. El grupazo se llama. Un grupazo eso. No, el grupazo, se llama el grupazo. Pavel, ¿cuáles son los sueños de Pavel? Mi sueño, pues mira, yo creo que yo lo estoy cumpliendo, que era vivir dignamente de lo que yo hago. ¿Cómo está el hogar? El hogar. El hogar, tu hogar. Mi hogar está muy bien porque yo logré... Estable. Sí, y logré entender lo que es ser padre. O sea, lamentablemente también tú vienes de esa generación, venimos de una generación donde los padres se ensimismaban mucho y no entendían, tal vez, la importancia de una conversación a tiempo. Amén. Y bueno, yo tengo a mi hijo Ariel, que está aquí en Boston, en Berkeley, porque se ganó una beca y está ahí. Te siguió los pasos, está en la música. Está luchando, sí.
Tengo a Abril de 14 años y tengo a Lil de 6 años. Y esas dos hembritas me han enseñado a ser el caballero que a mí me faltaba ser. Y lo digo no porque yo no he sido un caballero antes, sino porque teniendo hijas, yo entendí de verdad la delicadeza que uno tiene que tener para dirigirse a una hembra. Sí, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Pavel, si tú quisieras que nosotros aquí en la diáspora, aunque en mi programa también se ve mucho allá en la isla, nos lleváramos un mensaje, una impresión de cada vez que vienes y nos visitas y nos rocías con tu talento, ¿no? ¿Cuál tú crees que es ese sentimiento que tú quieres que se quede aquí? Bueno, a mí me encantaría que el sentimiento que yo pueda emanar sea que yo soy uno de ellos. Que no me vean distante. Tú eres uno de nosotros, por eso estás aquí en este programa. Sí, yo sé, pero tú sabes que hubo alguien basado en Maquiavelo, en Divide y Vencerás, que se inventó el término popi y guaguaguá. Y eso es simplemente un marketing del odio. Sí, hombre, pero depende cómo lo coge. El dominicano lo coge de chelcha. Sí, yo lo que quiero es que tanto los popi como los guaguaguá sepan que yo estoy aquí. Todos hemos sido popi y guaguaguá en algún momento determinado. De hecho, el gran sueño del guaguaguá es vivir como popi. Entonces, al revés. Y al revés también. Y al revés también. Es una cosa muy loca. Pero fíjate, nosotros venimos del gentilicio dominicus, ¿no? Por eso somos dominicanos. Y si tú buscas en el latín, ¿qué es dominico? Es perro guardián de Dios. Nosotros somos los perros guardianes de Dios. Wow, qué lindo. Entonces yo simplemente quiero que me vean como un perro guardián de Dios más. Pavel, gracias. A ti, papá. No tengo palabras para agradecerte esta entrevista. Me honra que una figura de tu talaje, que te vi. Pavel, te voy a ser honesto y voy a confesar una cosa. No me digas. Te vi un día aquí en el United Palace. Hace ya varios años, 8, 10 años. Vinimos, creo que fue una feria del libro, no me acuerdo. Sí. Que tú tocaste aquí en el United Palace. Okay. Se me salieron las lágrimas porque yo te vi, el muchachito, en la sala de Pedrito, tocándome la guitarra con la cosa. Y cuando yo vi a este artista ya maduro, porque te vi ahí ya maduro, ya un artista consagrado y maduro, se me salieron las lágrimas. No, y yo aplauso para ti, hermano. Me llenas de orgullo. Yo te agradezco ese cariño y esa profundidad de afecto, porque en el camino uno también se olvida de esa raíz. Y yo quiero que tú sepas, Tuto, que yo te recuerdo siempre con muchísimo cariño. Con el cariño que yo vi que mis padres te tenían y te tienen, y por el cariño que tuvimos siempre por tu papá también. Yo creo que ese afecto se hereda. Gracias por esta entrevista. Vamos a hacer ese concierto aquí en el United. Por favor. Tenemos que traer amigos. Y no quiero que sea solo. No, si hacemos, mira, tenemos que traer amigos, así porque como ya nadie llena las dos cosas solo. No, y mira, así como los bachateros hacen su festival. Exacto. Los merengueros hacen, y los salseros también. Pavel y sus amigos. No, y no tiene que ser Pavel y sus amigos, puede ser un festival de la canción romántica dominicana. Exacto. Donde quepa Guasón Brazován, Pamela. Mira qué buena idea. Donde quepa Seo Muñoz. Mira qué buena donde idea. esté Obri en Luna. Y donde vamos a hacerlo. Por favor. Ya. Compromiso está hecho. Ya yo lo hice. Gracias, Pavel. Que Dios bendiga tu obra. Estamos a tus órdenes. Yo también. Ya ustedes, gracias por otra semana más de sintonía. Nos vemos la próxima.